Bienvenidas a un nuevo podcast, un lunes más. Mi nombre es Valentín Mazaro, estás en el podcast de Valen Mazaro y en este podcast vamos a hablar sobre cómo me convertí, cómo terminé convirtiéndome en un coach de mujeres. Cómo lo que me preguntan muchos es, ¿la profesión de coach de mujeres existe? Y acá les voy a contar todo sobre cómo pasó, qué pasó, para que yo llegue hoy en día a estar en este camino, ¿no? Y dedicándome a transformar la vida de las mujeres, básicamente. Y quiero empezar no desde el inicio de los tiempos, porque no inició todo ahí, pero sí de un salto a lo que fue para mí conocer exactamente lo que es el coaching de transformación, la herramienta que utilizamos para ayudar a mujeres profesionales, dueñas de negocio, a que puedan eliminar inseguridades, eliminar heridas emocionales, ¿no? Trabajar en sus heridas emocionales y trabajar en esa sanación para que logren cualquier objetivo que hoy en día quieren alcanzar, básicamente. Así que primero que nada, ¿cómo encontré el coaching en mi vida? Yo sabía que existía. Participaba en entrenamientos, estaba en lugares donde se estaba haciendo coaching, a mí me encantaba, pero no sabía que eso mismo era coaching, básicamente. Y de repente un día, llega un tiempo en mi vida en donde yo literalmente me estaba sintiendo hace meses muy mal, muy desencontrado conmigo mismo. Yo sabía que quería ayudar a las personas, me encantaba mucho el mundo del desarrollo personal. Estaba en ese momento leyendo libros y no me encontraba a mí mismo todavía. No sabía cómo, no tenía voz para mi mensaje. Era como que había una intención, había unas ganas, pero no sabía cómo hacerlo y tenía mucho miedo prácticamente. No, era un momento en el que no me animaba ni a expresar todo lo que quería compartir, todo lo que estaba aprendiendo y no sabía cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, de repente fueron unos meses en donde yo estuve muy desconectado de la vida en sí, no podría decirse. Yo me estaba sintiendo bastante mal, fue una etapa bastante como deprimente, por así decir. ¿Y qué pasó? Mis amigos, como que unos amigos que tenía en ese momento, no solo lo notaron, sino que uno de ellos en particular había hecho de repente un entrenamiento que se llama el entrenamiento de los 3 niveles, que de repente cuando lo terminó vino muy cambiado, vino realmente muy cambiado, o sea, tenía como una sonrisa de oreja a oreja pero para mí fue muy extraño. No solamente eso, decidió raparse. Él siempre tenía el pelo largo y de repente decidió raparse y vino muy distinto. Y a mí como que me generó miedo. Y me dijo, che, ¿por qué no le das una oportunidad a hacer este entrenamiento a ver cómo resuena en vos? Bueno, obviamente no me lo dijo con esas palabras, pero es como lo traduzco en este momento, ¿no? Entonces, te iría súper bien hacer este entrenamiento. Y yo le dije que no. No me acuerdo cuáles fueron los motivos o qué pensé en ese momento, pero yo le dije que no. Entonces de repente éramos como un grupo de 4 personas, de 4 amigos, ¿no? Era nuestro grupo. Y de repente mi amigo enrola a otro a hacer el entrenamiento. Pasan 1 o 2 semanas y mi amigo vuelve. En ese momento vivíamos como todos juntos. Vivíamos juntos, a veces alguno se iba y volvía, pero vivíamos como en la misma casa, en el mismo como departamento. Y de repente mi amigo hace el entrenamiento y viene muy cambiado. Viene con una sonrisa de oreja a oreja también decide pelarse. Y fue como súper raro. No, o sea, vino con mucha ambición, porque en ese momento con este segundo amigo trabajábamos juntos en el mundo de las ventas y vino muy súper ambicioso, súper líder, súper al grano tenemos que trabajar en esto y hacer esto y venía como con una muy buena energía para trabajar, o sea, estaba como de otra manera, pero a la vez a mí me pareció súper raro, no sé por qué.
No sé por qué. Hoy en día no lo estoy completamente seguro que no lo vería igual, pero en ese momento no sé por qué me generó mucho escepticismo y mucho miedo y mucho no sé por qué les pasó al hacer ese entrenamiento. Pasan 3 meses, 4 meses, unos 5 o 6 meses, hasta 7, 8 meses, desde que mi primer amigo hizo el entrenamiento. Y no sé por qué, un día conversando con uno de ellos, como que me hacen la invitación de nuevo, porque todavía seguían como participando en algunas cosas de ese evento. Y decido hacerlo. Y encima decido hacerlo sin tener un peso. Decido hacerlo. El entrenamiento en ese momento estaba 10.000 pesos. No lo podría calcular en dólares, pero ni 50 dólares. Podría decirse que ni 50 dólares. Y de repente, bueno, decido hacerlo. Decido vender algunas cosas, qué sé yo, reunir el dinero y me meto a hacer el entrenamiento. ¿Ok? Ese día fue increíble, el día que fui directamente a hacer el entrenamiento, te hacen llenar unas planillas, qué sé yo. Llegué ahí, mis amigos me acompañaron, me dicen, che, esto literalmente te va a cambiar la vida. Y yo estaba como pasándola súper mal, no fue lo mejor estar en un grupo de 60 personas alrededor, habían 60 personas haciendo el entrenamiento y en esa entrada con tantas personas fue como súper, un poco abrumador y te hacen sacarte una foto. Bueno, ahora no sé si lo hacen tanto, pero en ese momento o te decían, ¿no? Como sacate una foto y para que te mires el antes y el después del entrenamiento de 5 días. Y me sacó una foto, qué sé yo. Y bueno, arranca el entrenamiento. La verdad que es algo que tengo un poco nublado. Es un evento, son unos meses que tengo un poco nublado en la cabeza porque es el entrenamiento de los 3 niveles, que quiere decir que de repente no hice solo el entrenamiento número 1, sino que hice el 2 y también hice el 3. O sea, de repente fui con toda. Entonces, no tengo muy bien en mi cabeza cuándo fue el 1, cuándo fue el 2 y cuándo fue el 3. Lo único que recuerdo es que fueron muy juntos, fue como en febrero, como decirte, febrero, marzo, abril. Fue algo como en febrero y en marzo o abril, o sea, en el periodo de 2-3 meses. Y dura 5 días seguidos, o sea, de repente empieza un jueves en la noche y termina el domingo o lunes. Empieza como el miércoles y termina el domingo, ¿ok? Entonces, de repente hago ese entrenamiento y fue una de las experiencias más profundas, intensas y transformadoras, podría decirse, que experimenté en mi vida en ese momento. En ese momento al nivel de conciencia, al nivel de lo que yo era como persona en ese momento. Y ahora aclaro eso en ese nivel de conciencia porque quiero contarte después qué pasó en una experiencia similar que no la viví igual. Pero bueno, fue como algo totalmente salido ¿no? de la Matrix, ¿no? Por así decir. Fue un entrenamiento increíble. La verdad que fueron 5 días muy intensos, muy desafiantes, muy retadores, en donde tus emociones están en juego, en donde todas tus creencias y emociones se ponen en juego. Lo que trabajamos, las mujeres que han pasado por mis mentorías, saben de lo que hablo porque las confronto súper duro para que se rompan por dentro bastante fuerte, ¿no? Entonces, esta experiencia es aún más profunda porque no solamente estás uno a uno con una persona, sino que estás con una multitud de 60 personas donde te ves a vos, ves a otras personas, comunicas delante tus miedos y tus cosas delante de un montón de personas, delante de mujeres, delante de hombres, delante de personas que no conoces tampoco, ¿no? Y que de repente se termina creando un grupo muy hermoso y muy fuerte ahí. Bueno, no quiero hacer súper larga la historia porque lo podría contar durante horas, ¿no? Todo lo que he vivido esta experiencia. Pero bueno,
Vamos a decir que viví el entrenamiento 1, viví el entrenamiento 2, viví el entrenamiento 3 y durante el entrenamiento 3 de repente estaba siendo uno de los momentos más felices de mi vida. Fue uno de los momentos en donde yo encontré más realización en 21 años de vida. Yo tenía 21 en ese momento. Fue uno de los momentos más realizados en mi vida entera. Y fue como, wow, no sabía que te podrías descubrir tanto como persona, como que te podrías encontrar de esa manera. Y de manera tan rápida. Por eso mis entrenamientos son tan rápidos, porque priorizo la velocidad antes que estar como haciendo algo súper extenso. Y entonces en ese momento, bueno, era el mejor momento de mi vida. Y de repente cae una noticia súper mala en el mundo entero, ¿no? Caemos en pandemia. Caemos en pandemia y yo dije, puta madre, justo en este momento que estoy como tan bien llevándolo adelante, caemos en pandemia. Bueno, igual para mí los primeros 6, 7 meses de pandemia fueron lo mejor, porque literalmente estaba súper aplicado en... ya venía como con el mindset cambiado, no estaba como súper con los hábitos, con comer bien, con hacer ejercicio, con empezar a trabajar en mi marca personal. Estaba empezando a hacer videos, a estirarme a esto de grabarme, a crear programas, crear cursos, hacer bueno, ahora ahí viene la segunda parte, ¿no? Que es empecé a hacer sesiones de coaching, porque de repente yo descubrí muy rápido y dije, no, llegué al entrenamiento, estaba ahí sentado. El entrenamiento es esto, un galpón, era un galpón enorme y 60 personas sentadas y el coach enfrente. Y yo como que en un momento del entrenamiento dije, yo me quiero dedicar a eso. Yo quiero hacer lo que esa persona está haciendo. Entonces cuando salgo del entrenamiento, uno de mis propósitos fue convertirme en coach. Dije, esto es hacer coaching. Yo conocía el coaching, pero no sabía qué era. Entonces ahora le puse nombre, le puse materia y esto se puede aprender. Ok, dije, quiero aprender a hacer esto y me quiero dedicar a esto, a hacer esto, a trabajar de esto, ¿no? Entonces yo de repente tenía un amigo que estaba a unas provincias de distancia, pero que lo había conocido acá en Buenos Aires y le digo, quiero dedicarme a esto. Él ya se dedicaba profesionalmente a esto y le digo, me quiero dedicar a esto y me dice, bueno, te voy a enseñar a hacer esto básicamente. Así que de repente le pagué y me estuvo dando unas clases para poder hacer coaching. Obviamente en ese momento no pude aprender mucho porque fue algo como super full fast, pero algo aprendí, me dejó como ciertas bases. El entrenamiento más que él me podría mentorizar me dejó cierto aprendizaje. Entonces en ese aprendizaje empiezo a hacer mis primeras sesiones de coaching, qué sé yo. Me iba súper bien a lo que yo pensaba que me iba súper bien. No era nada comparado a lo que hacemos hoy. Porque no tenía esa experiencia de trabajar con trabajar con personas, con multitud de personas, conocer qué les pasa a las personas en sí. Entonces, entre toda esa emoción, decido hacer mi propio entrenamiento. Digo, ok, voy a hacer un entrenamiento para muchas personas en donde pueda impactar a muchas personas a la vez y no solo uno a uno. Entonces de repente me meto dentro de un programa que se llama que se llamaba el reto 10K, que era literalmente lanzarte y no, obviamente se llamaba reto 10K por generar $10,000 en 24 horas. Y lo que quería hacer ahí básicamente era llegar a muchas personas en una clase en vivo y de repente ahí poder vender un entrenamiento. Y durante un mes me estuve formando y aplicando. Y estuve un mes súper intenso de grabar videos, de hacer listas de mail, de hacer en vivos, de hacer un montón de cosas, de hacer el entrenamiento, de coordinar cosas con otras personas, de pautar publicidad en Facebook Ads, de hacer un montón de cosas. O sea, un montón de cosas. Los últimos 3 días antes del entrenamiento no dormí, literal, no pude ni dormir porque de tantas cosas que tenían por hacer. Entonces estaba a 3 días de hacer el entrenamiento y bueno,
Llega el día, llega el gran día. Yo en mi mente estaba como, que sea lo que tenga que ser, va a ser. Y hago la masterclass. Me acuerdo que era un miércoles a noche, creo que era algo así. Y de repente instalando todo, tenía una computadora, otra computadora, el trípode con el celular, la luz, todo para que salga genial esa masterclass. De repente estuvo muy buena, hubo como 67 personas en vivo ahí. Llegó como a 67 personas y hubo mucha constancia en que lo estuvieron viendo y me salió bastante bueno. Estaba súper nervioso, o sea, muy nervioso mal. Pero como que había gente ahí que estaba y que dije, esto está increíble. De repente lanzo todo, genial, comento sobre el entrenamiento, etc. Y termina el entrenamiento. Cuando termina el entrenamiento, de repente nadie compra. Y de repente me habla una u otra persona, qué sé yo, pero tampoco termina comprando. Y pasa un día, pasan unos días, después del lanzamiento pasan unos días como que también puede haber compras, pero de repente no hubo compras en los siguientes 5 días. Y ahí yo dije, wow, o sea, cuánto trabajo hice y estaba súper desgastado, entonces como que estuve una semana súper relajado. Y un poco triste, un poco bajoneado, había invertido bastante dinero, ¿no? Entre el programa, entre la pauta publicitaria y tal, había invertido dinero y había invertido muchísimo tiempo como para que salga bien. Mis expectativas de repente eran súper altas y de repente esas expectativas no se cumplieron. Y estuve tranquilo una segunda semana y una tercera semana y de repente estuve tranquilo un mes. Y de repente como que no tenía muchas ganas de trabajar como con la intensidad de que venía antes. Y eso me empezó a preocupar y me empezó a poner mal. Y eso se extendió por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y de repente cae otro momento en mi vida en el que me estaba sintiendo súper mal, donde no podía conectar con lo que quería hacer. Yo sentía como que ese era el camino y el camino no había funcionado después de haberlo intentado una vez. Pero para mí en ese momento lo era todo. Ese intentar una vez fue como un montón, ¿no? Hoy en día estoy como más... Aprendí un montón de esas circunstancias, pero en ese momento lo eran todo. Y de repente fueron unos otros 7, 8 meses en los que dejé de compartir contenido, dejé de crear esto. No, nunca dejé de aprender, de motivarme, de estar como, hey, de alguna manera esto lo tenemos que hacer realidad, porque de alguna manera esto te conecta, esto es tu misión y vamos a hacerlo. Y llegó un momento en el que no sabía qué hacer, literal. Fue un momento bastante triste. Pero un día en ese momento tenía una novia y era como un gran pilar en mi vida. Fue un gran pilar que me sostuvo y que me alentaba bastante y que me apoyaba bastante y con la cual podía conversar todo lo que estaba viviendo. Y en ese momento de repente un día estoy con ella y me llegó un mensaje. Y en ese mensaje era de una persona que me había conocido, que había visto todos los videos que había hecho en el pasado. Y me preguntó, che, ¿qué onda? ¿En qué andaba? Y qué sé yo, le conté, empezamos a hablar. Y de repente él estaba por lanzar un curso, hacer un programa, pero que estaba lanzando la versión beta, entonces quería como unos casos de éxito y me invitó a mí y había invitado a unas personas más. En ese momento, de repente él se convierte en mi segundo mentor 1-a-1 que había tenido y se convierte en una persona súper valorada en mi vida, o sea, que de repente me apoyó bastante. Y hasta el día de hoy sigo muy agradecido con esa persona. Hasta se me pone la piel de gallina.
en ese momento él me ayuda a no solamente aprender coaching, era muy bueno en coaching, todavía no sabía por qué, pero él es muy bueno en coaching. Y también sabía un poco de sistematizar negocios y etc. Entonces nos ayudan en ambas partes, en tanto mejorar la parte de coaching, coachearnos y empezar a crear un negocio. Entonces de repente empiezo de nuevo una temporada de full work de 12 horas de trabajos diarios, en donde de repente era formarme en coaching, coachear personas, que me coachen a mí, crear un programa, crear un negocio. Y en ese momento, de repente cae la gran pregunta, que es, bueno, ¿no? Viniendo a esto de coach de mujeres. Bueno, tenés que como elegir un nicho de mercado, qué exactamente te vas a dedicar, en qué quieres profundizar y tal. Y en ese momento, bueno, a mí me conectó mucho el tema de la confianza, la autoestima, la parte emocional, la parte de la meditación. Yo en ese momento estaba muy conectado con la parte meditativa. Yo como que sentía que por ahí había algo, ¿no? Por la meditación. Entonces al principio quería como crear un entrenamiento de meditación, y después la meditación, bueno, fue desapareciendo y fue quedando más esto del coaching transformacional y trabajar con la autoestima, con las emociones, con las creencias y tal. Y entonces, charlando y debatiendo en ideas con el grupo de cómo puedo crear, bueno, a quién le viene perfecto como esta oferta de conectarse con la meditación, con las emociones y tal. El primer pensamiento que vino fue con las mujeres. Y también había como alguien en el sector que se dedicaba mucho a esos temas, que se dedicaba también en un 90% a trabajar con mujeres. Entonces fue como, che, mira este tipo que hace esto y tal, y que trabaja con mujeres. Y yo dije, bueno, voy a trabajar con mujeres. Además, como que de repente, desde siempre, desde el inicio en que yo coacheaba y eso, no sé por qué, pero llegaban muchas mujeres. Llegaban más mujeres que hombres. O sea, conectaba más con las mujeres para terminar haciendo un coaching que con hombres. O sea, por casualidades. Y entonces dije, bueno, voy a trabajar con mujeres. Y en ese momento me desafió bastante. Fue como, bueno, era todo desafiante, era todo nuevo para mí. Y además, por otro lado, también tenía como coach de amigos que eran coach de hombres en temas de habilidades sociales, seducción, masculinidad, etc. Entonces dije, bueno, coach de mujeres. En ese primer momento me llamé como terapeuta de mujeres porque hasta el día de hoy me llaman psicólogo, terapeuta, por el tema de que trabajo mucho con la niña interior y con los temas de la infancia. Entonces me empiezo a ser coach de mujeres. Mucho más adelante, o sea, muy después de eso, yo termino haciendo coaching para mí, o sea, que alguien me haga coaching. Y me termino dando cuenta que literalmente esto es como nada es casualidad, ningún trabajo que tengan las personas es casualidad. ¿Por qué terminaron trabajando en eso inconscientemente? Y es que, dado a ciertos eventos y cosas que viví en mi infancia, tenía una gran misión por trabajar con las mujeres, por el hecho de que tenía una herida emocional muy grande ahí con mamá. Entonces, como que en cierto punto yo quería ayudar a las mujeres, ayudaba a las mujeres ayudando como a las mujeres de mi familia, porque no solo es mi mamá, sino también hay más mujeres en mi familia, y era como devolviendo creando como esa sanación, ¿no? Sanando yo a través de dar todo este coaching a otras mujeres. Y así de repente, hasta el día de hoy, han pasado 2 años y medio en donde muy pocos momentos me he replanteado decir, bueno, trabajar con hombres y tal, que lo he hecho y he trabajado con algunos hombres, y en este momento también me quisiera como dedicar también a trabajar por lo menos con un 10-20% de hombres para variar un poco y desafiarme en otro aspecto. Pero 2 años y medio en los que el primer año o los primeros 2 años fueron los más intensos. Trabajé con más de 600 mujeres, he hecho más de 1000 sesiones de coaching. Y
he trabajado muy a profundidad lo que es la parte de trabajar con las emociones, las creencias y tal. Las trabajé tanto en mí como en clientes y he trabajado en, bueno, demasiadas cosas impresionantes que no sabía que podía descubrir de las personas y de mí mismo. Hoy en día, de repente, al trabajar tanto con las mujeres, de repente he creado o intuyo más ciertas cosas que puede venir una mujer a una sesión. Yo de repente me empieza a hablar y de muy rápido, como en 5 o 10 minutos, ya empiezo a detectar muchos patrones. Al haber trabajado con más de 600 mujeres, las cosas de repente en un momento se empiezan a repetir. Las heridas, los patrones de comportamiento, las emociones que tienen, las emociones dado a determinados eventos se repiten muchísimo. Entonces de repente una mujer ya me empieza literalmente a escribir un mensaje de lo que le está pasando. Y yo ya creo una interpretación. No la tengo que confirmar, pero con las palabras que me podés decir por WhatsApp, de repente ya puedo llegar a una interpretación de lo que no solamente te está pasando ahora, sino de lo que te ha pasado en el pasado para llegar al punto en que estás ahora. Entonces, de repente hoy me encuentro en ese lugar en donde de repente he creado mucho ese circuito, esos patrones que puedo detectar ya hasta de repente, no sé, me sale detectar intuitivamente al ver una persona. Porque, bueno, lo he entrenado un huevo, no solamente es como, vino y ya, sino que lo entrené y lo entrené y lo entrené. El último año fue el más intensivo en teoría, en decir, a ver a profundidad, súper a profundidad esta materia, que es una de las materias para mí más desafiantes, más complicadas, complejas, que un ser humano se puede encontrar, porque no solamente está tratando con personas, sino cada vez que está tratando con alguien, estás tratando contigo mismo. Entonces, como vos ves a la otra persona también, entonces hay como cosas que tenés que dejar afuera, que tenés que tener la mente súper clara, súper filtrada para ver lo que comunicas y lo que vivís en esas sesiones. Así que básicamente esa es un poco una parte de mi historia de los últimos 3 años en cómo me he terminado de convertir en coach de mujeres. Así que si de repente has llegado hasta esta parte, te ha llamado la atención, quisieras como trabajar en profundidad, ¿no? Ir rápido a algún tema que esté ocurriendo en tu vida, tanto encontrar mi propósito, tanto crear una relación de pareja o crear o poder desapegarte de una relación, crear más confianza y seguridad en ti para que puedas emprender o crear proyectos. O de repente tenés algún tema de salud. Cualquiera que sea el caso, de repente podemos trabajar en tus creencias, en tus emociones para que puedas disolver ese conflicto y lo puedas trascender y ponerte y estar al 100 en lo que verdaderamente quieres para tu vida. Así que si de repente quieres un cambio y estás súper comprometida, en el link en la biografía de este video vas a tener un link a una llamada estratégica 100% gratuita para que podamos charlar, podamos ver algunas de esas creencias y emociones que te están limitando, poder dar un plan de acción y también poder contarte sobre lo que hacemos en profundidad en nuestro programa. Y si es así, si te interesa, que te puedes unir, básicamente. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que te haya servido, ¿no? Espero que te haya llegado algo de mi historia. Y bueno, espero verte siempre en los próximos podcasts. Nos vemos.